una época muy preciosa, una época donde disfrutaba la escuela. No era tan, no era tan fácil en ese entonces porque desde mi casa a la escuela pues tenía que caminar mínimo 2 horas y media a tres, ¿verdad? Pasar 3 aldeas. Caminaba 3 aldeas en ese entonces, que de una aldea a otra la diferencia era de 40 minutos, si se caminaba rápido 35 minutos. Entonces las aldeas en esa época era de mucha distancia, ¿verdad? Para ir a estudiar. Pero la ventaja estaba que uno de niño pues se distrae, ¿verdad? Se distrae con los otros cipotes, decíamos nosotros, ¿verdad? En aquel entonces, ahí en Honduras, jugando, platicando, algunas veces también peleando, como cualquier niño, ¿verdad? De las edades de 8 9 10 años. Íbamos un buen grupito. Recuerdo que disfrutaba, ¿verdad? Disfrutaba esa época, compartir, andar con mis amigas, mis amigos y pues gracias a Dios no era una niña extrovertida ni, ¿qué puedo decir yo? Eh, pero en ese, al mismo tiempo, pues disfrutar mis amistades, ¿verdad? Era muy callada, cuando miraba así que algunos patojos molestaban mucho, trataba de apartarme, ¿verdad? Apartarme de ellos y caminar con los más tranquilitos, ¿verdad? Porque al mismo tiempo creo que también era muy tímida en esa época. Mas sin embargo, pues los maestros de mi escuela, ¿verdad? Policarpo Bonilla en San José del Negrito Lloro, eran maravillosos, ¿verdad? Unos maestros muy buenos, ya que me hacían participar, ¿verdad? En ese entonces de vencer mi timidez y participar en algunas actividades, ¿verdad? De la misma escuela. Me fascinaba mucho el participar en grupos de folclore, ¿verdad? Y era una de las cosas que disfrutaba en mi época de primaria, ¿verdad? No era tan fácil el desplazamiento de, de mi escuela primaria, ¿verdad? Ya que el último año, pues, tuve que hablar con mi mamá, ¿verdad? Y decirle que yo quería vivir con mi madrina porque eh, era, era un lapso demasiado largo para estar caminando otro año más y que también en el camino habían también jóvenes, ¿verdad? Prejuiciosos que no era tanto porque por el caminar que yo hablé con mi mamá que el último año iba a vivir con la madrina, sino que habían unos jóvenes ahí de una de las aldeas que salían a medio camino a molestar, a gritarnos, a asustarnos. Entre todo eso a mí, pues en esa época de 9 10 11 años me daba mucho miedo, ¿verdad? Entonces, mi último año de primaria, pues ya le dije a mi mamá, dame permiso, decirle a mi papá que me deje estar con mi madrina, que ella vivía pues pegado a la escuela donde yo estudiaba. Y pues mi madre lo hizo y sí me dieron permiso. Ahí estuve mucho mejor, ya que era una niña pues muy apartada, a mí no me gustaba salir a ningún lado, de la escuela a la casa de mi madrina. Mi madrina pues una señora maravillosa, una señora, una madre muy cariñosa, callada, educada, atenta, que me servía siempre cuando yo llegaba de la escuela, me servía mi comida o me invitaba a que yo me agarrara, ¿verdad?, de lo que ella tenía en su hornilla y muy humildemente pues
Jamás recuerdo que ella me anduvo regañando, que ella me anduvo llamando la atención. Siempre yo procuraba ese tiempo, ¿verdad? Que viví con ella, portarme bien, hacer mis cosas, mi responsabilidad de hacer mis tareas, que era lo que mi mamá siempre me encargaba, ¿verdad? Que no fuera a descuidar lo que eran mis tareas de la escuela para que no fuera a dejar años, ¿verdad? Entonces mi mamá pues llegaba a verme. En esa época ella llegaba, recuerdo que ella llegaba a verme donde mi madrina cada 15 o cada semana. Recuerdo muy bien que ella, como buena madre, ¿verdad? Me llevaba mi provisión, mis cosas que mi madrina me preparara para mi comida. Y hasta donde ella podía, ¿verdad? Porque en aquel entonces pues teníamos, eh, pues como toda persona, ¿verdad? Sencilla, lo necesario, lo necesario. Mi padre siempre fue en esa época muy trabajador, un hombre emprendedor, un hombre responsable, maravilloso en cuanto eh, a lo que él pues tenía que asumir en el hogar, ¿verdad? Sí, siempre lo recuerdo y todavía lo hace, ¿verdad? A él le encanta muchísimo, muchísimo, disfruta el campo, trabajar la tierra, ¿verdad? Él siempre le fascinaba tener suficiente comida y le fascina todavía, ¿verdad? Que tengo la dicha de tenerlo todavía. Él siempre con su responsabilidad de padre, ¿verdad? En esa época jamás me acuerdo que nos faltaba lo necesario en la casa, desde lo sencillo, ¿verdad? Desde lo que nos fuimos criando, pues él siempre procuraba tener la comida necesaria, ¿verdad? Para nosotros que éramos 8 hermanos en ese entonces, 8 niños que él tenía que ver y pues sí, algunos hermanos ya estaban grandecitos y le ayudaban también a trabajar, ¿verdad? Les enseñaba a él con toda la responsabilidad, con toda la, con toda la disciplina que él nos fue criando, también mis hermanos y yo pues aprendimos a trabajar, ¿verdad? Desde ese entonces, desde pequeños y hasta hoy, ¿verdad? No hay herencia más maravillosa de los padres, ¿verdad? Con sus hijos hoy en día de que les enseñen a trabajar, ¿verdad? Yo es lo que agradezco más a mis padres hasta hoy, es una herencia maravillosa. A veces los hijos, ¿verdad?, esperan cosas materiales de sus padres o quisieran o anhelan recibir lo que los padres tienen, ¿verdad? Los que ven que sus padres pues tienen dinero, sus casas, sus cosas materiales. Eh, Veo muchos testimonios así, ¿verdad? Que hoy en día cómo se pelean los hijos después de que sus padres faltan, ¿verdad? Se pelean muchísimo por quedarse con las herencias, por quedarse con las cosas materiales ellos, ¿verdad? Porque cada uno quiere favorecerse. Son testimonios muy tristes, ¿verdad? Muy tristes porque sinceramente lo que le queda a uno de hijo, ¿verdad? Lo que le queda a uno de hijo es, es lo que sus padres le enseñaron, le inculcaron, ¿verdad? Y no hay cosa más maravillosa que ellos te hayan enseñado desde pequeño a trabajar, ¿verdad? A trabajar y a ser responsables en cada uno de los proyectos que uno emprenda, ¿verdad? Yo recuerdo que nosotros tuvimos esa dicha, ¿verdad? Y tenemos todavía la dicha de que nuestros padres pues nos han enseñado a luchar, nos han enseñado a trabajar y pues como dice mi papá, ¿verdad? No todo cae del cielo, hijo, dice, ¿verdad? Entonces, desde esas palabras sabias de ellos, ¿verdad? De nuestros padres, de nuestros abuelos, nosotros también, pues,
hemos aprendido porque sinceramente lo que uno aprende, nadie te lo puede quitar. Si tú aprendes a ser responsable en la vida, ¿quién te puede quitar ese valor, verdad? Porque ese valor únicamente tú lo tienes, no se puede ver, no se puede quitar como un lote de tierra, como un carro, como una casa. Ah, es que mi papá me dejó una casa, pero hay otros hijos, no, pero también es mía. Entonces ahí comienzan como las discordias, como las peleas entre hermanos y todo, ¿verdad? Más sin embargo, si nosotros eh, aprendemos los valores morales en nuestro interior y los impregnamos en nuestra vida, entonces va a ser todo lo contrario, ¿verdad? Nadie nos va a poder arrancar esos valores morales que podamos aprender de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, de igual forma, la disciplina, ¿verdad? Nuestra disciplina, eh, si nosotros aprendemos a ser disciplinados, en lo que nuestros padres nos han enseñado sinceramente, ¿verdad? Eh, que hay que ser puntual en nuestras responsabilidades, en nuestros trabajos. Entonces, la disciplina es un valor muy maravilloso que no cualquiera va a tener como esa dicha de tener esos valores, ¿verdad? De crear esos valores, de contar con esos valores en su persona, porque la mayoría, pues, preferimos vivir como más tranquilamente y no ser disciplinado, ¿verdad? Mi padre en ese caso pues fue un super padre. Yo a veces escucho los testimonios de algunos japoneses, ¿verdad? Y en Japón pues tienen una frase que a mí me fascina intensamente y siempre anda conmigo, ¿verdad? En mi mente, que es la disciplina tarde o temprano vence la inteligencia. Entonces, qué maravillosa frase, ¿verdad? Que nos enseñan los japoneses y digo yo, bueno, soy sinceramente dichosa, ¿verdad? Porque a veces veo a mi padre que tiene una reunión, que tiene, porque es muy generoso, muy colaborador con algunos proyectos generales de la misma comunidad donde ellos habitan. Entonces hacen una reunión y él es posible se va 20 minutos o media hora antes de esa reunión porque él siempre nos está diciendo, ¿verdad? No, hijos, es que uno hay que ser responsables y si te citan a una reunión a las 3 de la tarde, a las 4 pues tienes que estar a las, si es a las 3 tiene que estar a las 2:30, ¿verdad? Y él prefiere mejor esperar y no que lo esperen. Él es repuntual tremendamente, ¿verdad? Entonces, en esa disciplina que él nos ha enseñado desde pequeño, pues a mí me encanta, ¿verdad? Me encanta sinceramente porque yo he trabajado también en algunos colegios, en algunas instituciones educativas, religiosas, sociales y pues siento que realmente cuando tengo algún evento, ¿verdad? O alguna reunión de aprendizaje o de orientación o pues reuniones formativas, me encanta como estar 10 20 minutos antes y quedarme ahí, ¿verdad? Aunque me toca a veces esperar hasta una hora después o media hora después, porque aquí en Latinoamérica puedo decir, ¿verdad? Somos un poquito tardados para comenzar nuestras reuniones, no, si decimos 3 en punto, pues vamos comenzando a 4 4:30, ¿verdad? Entonces, por esa parte como que he tenido como un choque, ¿verdad? Un choque de esa disciplina enseñada desde niña, pero al mismo tiempo pues acoplarme, ¿verdad? Acoplarme a las costumbres y que yo recibí tal vez una disciplina muy, pues verdadera y que actualmente en este siglo XXI, ¿verdad? Cuesta como
oh, tuve esa dicha de tener a estos padres maravillosos, ¿verdad? Que nos enseñaron, nos inculcaron la responsabilidad y en el caso, pues, una disciplina maravillosa y eso, ¿verdad? Se agradece muchísimo, ¿verdad? En esa época de mi escuela, ¿verdad? Allí, pues, en la foto salgo como con un uniforme de manta, me encantaba. En ese momento pues participaba en los cuadros, ¿verdad? En los cuadros de danza. Recuerdo a un maestro maravilloso, ¿verdad? Que se llamaba Elvin Orellana, que actualmente todavía vive, todavía sigue educando a miles y miles de jóvenes en Honduras, ¿verdad? Entonces, pues él me hacía parte de los grupos de folclore y pues con su carisma, con su alegría, con su respeto que nos transmitía, pues me hacía participar a pesar de que era una niña en esa época muy tímida, ¿verdad? Muy tímida, sinceramente. Y aparte de ello, pues, era una época que la escuela, recuerdo que entrábamos a las 8 de la mañana a nuestras clases. En mi caso, como venía de comunidades lejanas, ¿verdad? Que me tocaba caminar mucho, nos sacaban a las 12 a almorzar, pero nos daban un espacio de almuerzo. Yo me quedaba dentro de la escuela, varios niños, ¿verdad? Eh, Grupitos de las comunidades donde yo venía a la escuela, también se quedaban varios niños. Nos quedábamos todo el día desde las 8 hasta las 4:30 o 5 que salíamos de la tarde, ¿verdad? Llevábamos nuestro almuercito porque no era posible regresar a la comunidad donde nosotros vivíamos porque estaban demasiado lejos, ¿verdad? Unas distancias largas. Entonces llevábamos nuestra comidita y compartíamos ahí con, con nuestros amigos y que nos conocíamos muy bien quiénes éramos y nos quedábamos en la jornada de la tarde, ¿verdad? En esa época puedo decir, todo el día. Clases todo el día, únicamente nos daban el espacio para el almuerzo. Entonces, pues fue una época no tan fácil, pero tampoco dura, ¿verdad? Porque ya uno se va acostumbrando a las normas, ¿verdad? Enseñadas por los padres, por nuestros padres y también las normas pues que nos ponían en esa época los maestros que nos atendían todo el día, ¿verdad? Todo el día. Entonces, un tiempo maravilloso donde compartíamos, jugábamos fútbol, básquet, nos íbamos conociendo entre los compañeros, teníamos que esperar, ¿verdad? Eh, no carecíamos de nuestros tiempos de comida, pero tampoco nos dábamos el lujo, ¿verdad? De decir, no, yo no quiero esto, quiero tal cosa, porque sinceramente en la época donde yo estudié, ¿verdad? En San José del Negrito Lloro, pues era una aldea maravillosa, ¿verdad? Muy bonita. No contábamos todavía, en aquel tiempo no contábamos con luz eléctrica, pues en mi escuela, ¿verdad? Únicamente había primaria. Actualmente pues se ha desarrollado muchísimo. He escuchado, no he tenido la oportunidad de ir a visitar, de ir a ver, que deseo, ¿verdad? Deseo ir a conocer cómo están, ¿verdad? En la actualidad todas esas aldeas. Me han dicho algunos amigos que viven todavía por ahí que sí ha tenido un cambio maravilloso, ¿verdad? Como todo pueblo, como todas comunidades que año a año pues van creciendo, ¿verdad? Entonces, una época donde trabajábamos mucho también, ¿verdad? Trabajábamos mucho eh, en nuestros hogares, ¿verdad? En nuestros hogares, porque al menos a mí me tocaba, después de ir a la escuela de lunes a viernes, pues pasábamos fin de semana con
con nuestros padres, ¿verdad? En mi caso, el último año no compartí mucho con ellos, pero el último año de primaria, ¿verdad? El último año de primaria no, pero ya en los demás años, los fines de semana, pues también ayudábamos a los quehaceres comunes y normales de la casa, ¿verdad? A ayudarle a mi madre en la cocina, pues ella desde pequeña nos enseñó a ser responsables, ¿verdad? De nosotras mismas, aprender las cosas por nosotras mismas, eh, trabajos de la cocina, trabajos de pues salir, ¿verdad? A vender algo con ella. Mi madre ha sido siempre, le he admirado grandemente por ser una mujer pues arrecha, luchadora, guerrera. Ella pues jamás la miré yo que se quedaba en casa o que estaba todo el día, ¿verdad? Si no había nada, ella pues buscaba la manera de ir a trabajar, de ver qué hacía de venta y junto con ella pues me iba, ¿verdad? Me iba a las aldeas, ¿verdad? Que quedaba pues muy distanciada, pero nos íbamos temprano, ¿verdad? Nos íbamos temprano a vender, pues ella ha sido una mujer como muy emprendedora, ¿verdad? Hacía sus ventas de pan, varias cosas, ¿verdad? Con qué ropa ella miraba qué hallaba, ¿verdad? O qué hacía en casa y salía para, para llevar lo necesario, ¿verdad? De los gastos de la cocina, de la casa, ya que mi padre, pues, de lleno, él trabajando en el campo, ¿verdad? Como todo agricultor, como todo hombre también emprendedor. Entonces, tuve la dicha en esa época de aprender, ¿verdad? Aprender muchísimo de ellos, aprender pues muchas cosas que sinceramente actualmente los niños no tienen como la dicha, ¿verdad? Pero porque para mí el aprender a trabajar, el aprender todas estas cosas, de emprender, de luchar, ¿verdad? Y sacar adelante todos los proyectos que ellos hacían en esa época, para mí es una dicha, ¿verdad? Ya que hoy en día pues los niños no tienen esa oportunidad de ver a sus padres emprender, ¿verdad? Por eso ellos, nuestra juventud va creciendo como con esas, eh, esos vacíos, ¿verdad? Que ellos crecen, ellos se gradúan, pero ellos miran al vacío, miran al tiempo, miran se quedan viendo y qué más sigue, ¿verdad? Como que no tienen ese empuje de decir yo voy a emprender tal cosa, yo voy a comenzar tal trabajo y voy a salir adelante, ¿verdad? Actualmente veo que muchísimos jóvenes se gradúan a finales del año, ¿verdad? Miles y miles de profesionales de carreras medias. Luego ellos pues que se quedan ahí con su título, se quedan ahí esperando y ahora qué sigue, qué más puedo hacer, ¿verdad? Y si no tienen el dinero de pagarse una universidad o no tienen como ese sueño de seguir adelante preparándose, se quedan en casa, ¿verdad? Y pues ya en casa les agarra la crisis pues económica y sufriendo y muchísimas jóvenes pues se casan este ya a temprana edad y sin saber pues sin saber lo que ellas van a hacer pues se acompañan y es ahí donde ya van, ¿verdad? Careciendo de esos valores en ellos mismos, tienen sus niños y ahí es donde ya no marcan como esa diferencia de qué es lo que le pueden inculcar, ¿verdad? A sus hijos para que ellos sean hombres y mujeres de bien, porque ellos tampoco han sido preparados, ¿verdad? Ellos tampoco han sido con una meta clara para enfrentar la vida. De igual manera quedan sus niños, ¿verdad?